Hoy en Ángulos. Enrique Peña Nieto promulga las leyes secundarias de la reforma energética. Reporte Índigo revela fiesta de diputables federales del PAN en Playa de Jalisco. Se acaba el apoyo a pescadores de Valencia, pero la presa todavía no está saneada al 100%. Terminó el Festa 2014. Organizadores prometen más oferta cultural en la edición 2015. Y en el estudio discutimos nuevamente sobre la democracia en México y qué tenemos que hacer los ciudadanos para generar una mejor. ¿Qué tal? Bienvenidos al primer y único infomagazine de la televisión en Jalisco. Esto es Ángulos. El presidente Enrique Peña Nieto promulgó hoy las leyes secundarias de la reforma energética e hizo importantes anuncios de que muy pronto podremos ver concretadas ya algunas cuestiones que se incluyen en estas reformas. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó este lunes en Palacio Nacional las leyes secundarias de la reforma energética, de las cuales destaca la de Pemex, Comisión Federal de Electricidad e Hidrocarburos. Acompañado de senadores, diputados federales, gobernadores, secretarios del gabinete presidencial y los presidentes de los partidos PRI, PAN y Nueva Alianza, el mandatario señaló que las leyes aprobadas por los legisladores y ahora promulgadas por el Ejecutivo Nacional preservan la propiedad de los recursos energéticos para el país. Hoy reafirmamos que la reforma energética preserva y asegura la propiedad de la nación sobre Pemex, CFE, los hidrocarburos en el subsuelo y la renta petrolera. El Estado mexicano mantiene la rectoría de la industria en los procesos de exploración, extracción, refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento de hidrocarburos. Además, la reforma energética abre las puertas a las inversiones privadas y a las tecnologías de punta, lo que permitirá incrementar la producción de energéticos de forma transparente, eficiente, competitiva y sustentable. Agregó que con la reforma se podrá extraer petróleo de pozos profundos, además obtener gas lutitas para generar electricidad y ampliar la oferta en este servicio con el fin de bajar el costo de la luz en los hogares. Dijo también que el siguiente paso es comenzar a aplicar de forma inmediata la reforma energética. Se llevarán a cabo las siguientes acciones en los plazos que me permito señalar. Primera acción. Hemos decidido acelerar la llamada Ronda Cero de Petróleos Mexicanos. Este miércoles, la Secretaría de Energía presentará los resultados de la Ronda Cero, es decir, las asignaciones de las áreas de exploración y campos de producción que conservará Petróleos Mexicanos, Pemex. Si bien la reforma constitucional permite presentar estos resultados hasta la segunda quincena de septiembre, se ha determinado adelantar esta definición para que Pemex tenga mayor certeza y pueda seguir produciendo gas y petróleo, así como definir sus estrategias de inversión hacia el futuro. Segunda acción. Iniciaremos de inmediato los trabajos de la llamada Ronda 1. Para ello, también pasado mañana, la Secretaría de Energía dará a conocer las áreas que se incluirán en la primera ronda de licitaciones de los nuevos contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos previstos en la reforma. Añadió que con esto, los inversionistas nacionales y extranjeros podrán prepararse para la licitación que se lanzará en el primer trimestre del año 2015. Así que ya está, pronto veremos licitaciones y también la creación de organismos reguladores e institutos que se contemplan en las leyes secundarias de la reforma energética. Y cambiemos de tema, ahora Reporte Índigo nos trae el que ha sido el tema del día en todos los medios de comunicación. La difusión de un video en el que se ve a diputados federales del PAN que después de participar en una plenaria, por cierto, para discutir algunas de las reformas que les mandó el presidente Peña Nieto, se van a una sexy fiesta en donde pues tienen una conducta no muy santa para un diputado que forma parte de un partido que defiende a la familia tradicional. Vamos a ver.
Algunos diputados bien podrían ser diputables. Videos en poder de Reporte Índigo muestran que legisladores federales del PAN dialogaban durante las mañanas sobre la reforma energética en su reunión plenaria de este año en Puerto Vallarta. Pero por las noches rentaban una lujosa mansión donde se embriagaban e involucraban con bailarinas de table dance hasta llegar a las sábanas. Diputados de Guanajuato, Nuevo León, Sonora, Sinaloa. El enlace parlamentario del Comité Ejecutivo Nacional de San Luis Potosí. Y otros funcionarios de la fracción panista. Aparecen en las imágenes bebiendo, bailando y deslizando sus manos sobre los cuerpos de las chicas que pagaron al menos a 2 clubes nocturnos muy populares en la costa de Jalisco. Al ritmo de música de banda, el coordinador de la fracción panista en San Lázaro, Luis Alberto Villarreal, abraza y baila efusivamente a una de las bailarinas, que según los gritos podría tener el nombre artístico de Montana. ¡Ánimo, Montana! Veamos lentamente. Es el rostro del líder de la bancada panista, quien además ya ha sido acusado de fiestero por sus vecinos de Polanco. Nuevamente aquí, el coordinador por la mañana habla de energéticos. Por la noche, derrocha energía, pero bailando al son de la banda. Esto mientras el vicecoordinador de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Iván Villalobos Seáñez, abraza cariñosamente a otra bailarina sentado en la terraza de la mansión denominada Villa Balboa. Ambos liderazgos de la bancada muy allegados a la dirigencia nacional del PAN, a cargo de Gustavo Madero. También el enlace parlamentario del Comité Ejecutivo Nacional, Alejandro Zapata, pero gordo, se divierte con otra chica en la terraza de la mansión. Por otro lado, en la terraza, el diputado Martín López de Nuevo León desliza su mano sobre los glúteos de una de las chicas. Veamos, aquí el legislador de Nuevo León no se resiste. La misma que momentos antes era abrazada por el coordinador de la bancada, Luis Alberto Villarreal. También aparece José Alfredo Labastida Cuadra, quien llega al área común desde los recintos de la mansión con la camisa desabotonada y acompañado de una chica. Y el diputado de Sonora, Máximo Otón Sayas, bebe y conversa con una de las chicas invitadas para la ocasión, sentado en un camastro de la terraza. La pachanga de los diputados federales panistas ocurrió en enero de este año, cuando realizaron su reunión plenaria entre el 23 y 27 de este mes para acordar su agenda legislativa 2014. La Villa Balboa es una lujosa mansión localizada en la carretera a Barra de Navidad en el kilómetro 3.8 en la playa Venados, con 7 dormitorios frente al océano y que se renta por $3,000 diarios. Todo parece indicar que del análisis de estos videos todavía podría surgir más información de la manera en que los legisladores panistas se divierten en sus viajes de trabajo. Líder, Luis, ¿cuánto dura el amor? Lo que dura, dura. Pues ahí está, ya ha habido algunas explicaciones. Esta fiesta no es reciente, sucedió durante el mes de enero y bueno, pues hay algunos de los participantes en esta fiesta que se ven en el video que sí han aceptado que estuvieron ahí y han dado diferentes versiones con respecto a quiénes son las chicas que vemos por ahí bailando con ellos. Y cambiamos ahora de asunto, nos vamos hasta la presa de Valencia, donde los pescadores reclaman que el gobierno del estado, a pesar de que se los prometió, no les ha dado el apoyo que les iba a dar para que su economía no se viera afectada una vez que hubo una muerte masiva de peces en este vaso lacustre.
Los pescadores, fileteras y restauranteros de la comunidad San Pedro Valencia todavía ven lejano el saneamiento de la presa El Hurtado. En escasos días caducará la ayuda que reciben del gobierno del estado para poder subsistir. Desde julio de 2013, 220 personas son apoyadas mensualmente con 3.826 pesos, mientras la presa se recupera de la descarga de melaza que mató entre 200 y 500 toneladas de peces y regresan los turistas a la delegación de Acatlán de Juárez, la única fuente de ingresos de los habitantes de la zona. En agosto de 2014 se vence el plazo para recibir el último cheque y el lirio tiene invadido el cuerpo del agua, lamenta Eduardo Reyes, presidente de la cooperativa de pescadores. Estamos en espera pues de seguir sembrando, pero como pasó otro accidente, se puede decir, ahora tocante al lirio, entonces pues nuestra actividad pesquera pues no podemos reactivarla. Como también duró como unos 4 días aquí el lirio, bajó el oxígeno y aparte de eso duró como unos 15 días que no llovía aquí, entonces todo eso se va conjuntando y con la misma trituración del lirio baja más el oxígeno, fue una pudrición del lirio que fue lo que afectó que bajara el oxígeno para que el pez no sobreviviera. Entonces, pero no fue gran magnitud, o sea, se murieron cuando mucho en unos 4 o 5 días fueron como cuando mucho unos 80 kilos de mojarra. La afluencia de visitantes en la presa Valencia es mínima. Los pescadores todavía no pueden entrar a sacar su venta. Las fileteras tienen que traer pescados de otros lugares, pero los restaurantes piden poco porque no tienen a quién servir. En la sesión del Comité de Seguimiento del Plan de Rescate de la presa El Hurtado, los afectados pidieron que se le dé continuidad al apoyo económico. La filetera Norma Toscano expone los motivos. ¿Qué va a pasar? Que nos vamos a ver más difíciles como nos los hemos visto, pues. Yo soy madre de 8 hijos, tengo estudiando, tengo en secundaria, tengo en primaria y en realidad lo que nos da no nos ajusta más que para pagar tortillas y agua, porque ni gas. En realidad la presa al 100 no está saneada. La bióloga de la Secretaría de Desarrollo Rural, Magdalena Moreno, se comprometió a llevar su petición al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, pero aseguró que antes será necesario depurar la lista de beneficiados. Cuando ellos estamos entregando el recurso, nos hemos tenido que retrasar en el pago porque hay gente que ya no vive aquí, hay gente que tiene otro trabajo, hay gente que no estaba comprometida con Valencia. Yo creo que deben de hacer una sugerencia ya como ONG, donde esté integrada todas las personas que hagan esa evaluación en que en un momento dado, si se va a seguir dando el apoyo, se tenga un padrón más sano. Concluyó la edición 2014 de El Festa, el Festival de las Artes que nos trae lo mejor que se hace en el interior de la entidad, y lo hizo de una excelente manera, con una combinación de talentos de la Ciudad de México con talentos locales en la música, en la literatura, que fue un homenaje a Juan José Arreola. Con resultados preliminares positivos, concluyó la segunda edición del Festival de las Artes de Jalisco, Festa, en donde se tuvieron llenos totales, tanto en las presentaciones de los artistas de la entidad como en los talleres formativos que se realizaron dentro de este mismo contexto, aseguró la secretaria de Cultura de Jalisco, Miriam Baches Plagnol. Entrevistada previo al estreno de la obra Arreola por Arreola, Bestias y Prodigios, la funcionaria estatal precisó que de los 60 municipios que aportaron a sus mejores artistas, contribuyeron a que la oferta cultural que se tuvo se enriqueciera, además de que el cambio de fechas para su realización también fue un factor que facilitó la asistencia de la gente. Escuchemos a la titular de la Secretaría de Cultura, Miriam Baches Plagnol. Este año el resultado fue maravilloso. Haberlo hecho en agosto, donde la gente está de vacaciones, también ayudó sin duda a que pudieran aprovechar más toda esta gran oferta cultural que vino desde los municipios del estado y también, por supuesto, de la zona metropolitana. Todos los eventos estuvieron llenos, cualquiera que fuese el foro. Hubo eventos, por supuesto, de folclórico, hubo eventos muy modernos, hubo grandes talleres, que eso también fue una novedad. Digamos que en un balance muy rápido inicial podemos calcular que alrededor de 50,000 personas asistieron a todos los eventos del Festa, que fueron 90 eventos en total. La funcionaria estatal indicó que aunque todo el festival fue considerado como algo exitoso, aún se analiza el incorporar una mayor cantidad de actividades al Festa para su edición del 2015, como presentaciones extras dentro del Teatro Degollado, aunque esto implicaría dedicar más tiempo a la logística. Otro aspecto que precisó Baches Plagnol es que el festival no saldrá a las calles, pues debido a que se planea seguir realizándolo en el mes de agosto, las lluvias no permitirían que se concretaran algunas presentaciones.
Sin embargo, se espera que se repitan las sedes de estas, como el Foro de Arte y Cultura, algunas plazas comerciales, así como algunas estaciones del tren ligero. Además, se espera contar con la presencia de más espectáculos que realicen su estreno dentro del marco del Festa, como lo fueron las obras Minotáurica, con la que se inauguró el festival, y Arreola por Arreola, que sirvió de acto de clausura. Sobre esta última, la secretaria de Cultura dijo lo siguiente. Está toda la familia de Arreola aquí ya presente, pero sí fue hecha por miembros de la familia, nietos, que nos presentaron esta propuesta y bueno, se contrató a todo el personal necesario para poder hacer una muy bonita producción, un espectáculo multidisciplinario. Ya se está ambientando, hoy en Los Grillos huele a pino en el degollado y vamos a ver qué tal recibe la gente esta producción muy original para celebrar realmente la obra del maestro Arreola y particularmente, por supuesto. En la presentación de Arreola por Arreola participaron la banda de jazz y rock Drucker, quienes musicalizaron los intervalos de las lecturas de la obra, que fue hecha por José María Arreola, quien además fue acompañado por Arturo López, conocido como Pío, quien realizó dibujos de arena relativos a cada uno de los animales. Con ellos, la cantante Iraida Noriega creó un acompañamiento hecho con una caja de sonidos, emulando los que son emitidos por cada uno de los seres vivos a los que se hacía referencia. Híjole, cuando uno ve notas como esta, la verdad es que no puede hacer más que darse una palmada en la cabeza y preguntarse por qué me lo perdí. Hasta aquí la información. Tras la pausa, platicamos de nueva cuenta cómo le podemos hacer los ciudadanos para mejorar los mecanismos democráticos, cómo están otros países en materia de participación ciudadana y por qué en México seguimos en pañales en esta materia. Todo esto y mucho más con nuestros invitados de los lunes acá en Ángulos. Así que no se vayan, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y como prometíamos la semana pasada vamos a hablar acerca de cómo imaginarnos una democracia distinta, una participación ciudadana distinta y efectiva y no únicamente eufemismos o que nos tomen en cuenta cuando nos buscan el voto y luego nos olviden ya a la hora de estar legislando en cuestiones tan importantes como las reformas estructurales y otro tipo de cosas. Y para platicar acerca de este asunto tenemos el gusto de dar la bienvenida de nueva cuenta a Pedro Kumamoto. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. También a Gonzalo Ibarra. Bienvenido, Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y a Rodrigo Cornejo. Bienvenido, Rodrigo. Buenas noches. Un saludo a todos y al auditorio. Oigan, para ilustrar un poco y para darle continuidad a lo que decíamos, quisiera hablar un poco del contexto internacional. Ayer Enrique Toussaint publicó en El Informador un interesantísimo artículo en donde habla acerca de la consulta que en este momento está promoviendo el PRD, pero sobre todo nos da antecedentes históricos y geográficos, geopolíticos, de por qué es importante una consulta, cómo son las democracias maduras en estos sentidos y también pues un poco de la historia, ¿no? Y la verdad es que uno se ruboriza, porque te pone el ejemplo de Suiza, en donde la democracia participativa, es decir, las consultas, son un derecho consagrado desde el siglo XIX, que se llama el derecho a decir por parte de los ciudadanos y que en este momento realizan por lo menos 3 o 4 consultas cada año para que la gente decida de temas de cualquier cantidad de políticas que tienen que ver con lo público. Sí. Desde, por ejemplo, dice Enrique, este año hubo una sobre si colocar o no colocar más mezquitas en ciertas ciudades, o algunas otras cosas como limitar los salarios bajos del país, que por cierto es un tema de discusión en este momento en México. Entonces, cuando vemos un país que es indiscutiblemente uno de los más democráticos en el mundo, o el caso de Francia también, donde las consultas son bastante comunes, pues la verdad es que nos da un poquito de penita porque llevaríamos por lo menos 200 años de atraso, ¿no?, en esto de la consulta popular. Pues sí traemos un atraso bastante significativo en nuestro país, y solo ver el ejemplo de Estados Unidos, por ejemplo, que está hablando de, bueno, que ha mandado a consulta la legalización de la marihuana y algunos otros temas polémicos, y donde la gente ha decidido que, pues bueno, se debe liberar la marihuana para cierto tipo de usos. En Europa hay muchos casos, de hecho en Suiza había se realizó, que era una consulta donde se estaba promoviendo poner un salario tope, que era altísimo. Finalmente la gente decidió que no estaban de acuerdo en subir tanto el salario mínimo. Sí. Y pues bueno, digo, aquí vamos apenas a estrenarnos, entre comillas, en consultas oficiales, con cierta validez, porque vamos a ver hasta dónde la llevan y hasta dónde la agarran los diputados.
Yo espero ver el próximo año una consulta energética. El PAN anda promoviendo otra por el lado de los salarios mínimos. Hubiera sido interesante que, pues bueno, se hubieran metido el tema también antes, ¿no? Durante el gobierno de Felipe Calderón. Claro, porque siendo oposición es bien fácil, ¿no? Sí, es súper fácil. Y digo, no me queda más que decir en este tema que pues la clase política y esta gente de los partidos políticos, o sea, los de siempre, para ellos no está bien que la gente decida de temas energéticos o de temas de salario, el tema que quieras. Pero sí pueden decidir para elegirlos a ellos, ¿no? Claro, que también sería una cosa como muy técnica, ¿no? Hay que revisar todos los currículums, las trayectorias y demás, de todos los que vamos a votar y luego votamos por 6 o 7 al mismo tiempo. No, y tiene mucho que ver también, y se debe de decir, creo yo, con todas sus letras, que la política mexicana se ha quedado estancada por muchos, muchos años con los mismos mecanismos y que se nos ha vendido también la idea de que es ineficiente que la gente elija lo que quiere, ¿no? Y eso es una gran mentira, insisto. Están no solamente los casos de Suiza, que podríamos decir, bueno, están en otro mundo, bueno, pero también está Bolivia, pero también está Venezuela. O sea, sí hay países dentro de nuestro cono, Costa Rica, que están utilizando modelos mucho más democráticos, mucho más participativos y sobre todo que pueden hacer que la gente no solamente exprese su opinión, sino que haga gobierno. Y eso es algo muy importante, que las decisiones de los expertos o de las personas gobernantes también se vayan moldeando a partir de la toma de decisiones de las mayorías, teniendo ciertos cuidados de que, por ejemplo, los derechos humanos jamás sean algo a consultarse, porque es una gran conquista de varios siglos y que, bueno, vale la pena que eso se mantenga, pero que hay muchas cosas que se pueden consultar. Yo supe, digo, Gonzalo ponía el ejemplo de los salarios máximos, pero también se puso a disposición en Suiza si se compraba un nuevo avión presidencial o no. Yo veo a Peña Nieto ya muy feliz, o bueno, yo lo veo muy contento con, pues pensando que va a tener más tiempo en los aviones. Otra de las cuestiones que se puso o que se ha puesto, que son temas bien interesantes, es si los museos regionales deben de comprar ciertas obras de arte y te ponen el catálogo de las obras de arte. Y lo que decían muchos es que ellos no son especialistas, la gente no es especialista en temas de arte, pero lo que sucede o lo que termina pasando es que la gente se empieza a informar mucho más acerca de los temas porque la clase política, pero también la clase interesada o el grupo social interesado en esos temas empieza a tomar más los micrófonos, viene a los espacios de opinión, le plantea a la gente por qué debe de votar sí o por qué debe de votar no. Y eso, a final de cuentas, también es un ejercicio de educación o de pedagogía muy, muy importante. Entonces, para concluir, no es ineficiente que las personas estemos participando continuamente en nuestra democracia, es muy deseable y por otro lado establece controles para que nuestro gobierno no haga cosas contrarias a los intereses de las mayorías. Que además es interesantísimo porque estaría revinculando al mundo de la política entendida como política partidista con el ciudadano, que en este momento está completamente divorciado y que únicamente nos buscan cuando nos quieren coquetear para conseguir unos cuantos poquitos votos para ganar con mayorías muy, muy simples. Pero cuando tú decides, si sientes que ese güey que está en la Cámara de Diputados votando, sí te representa. Por supuesto, ¿no? Es parte de un efecto de arrastre y un mecanismo legitimador que, a contrario de la falacia de la que Pedro hace mención, en tanto que haría más burocrático y encarecería los costos, tanto políticos como económicos de la democracia, es al contrario, ¿no? Es el sistema que tenemos ahora mismo, el que es lento y caro y que no tiene mucha legitimidad cívica, que digamos, ¿no? Al menos no con nosotros y con un grueso de la población, ¿no? Me gustaría pensar. Sin embargo, estos mecanismos no solamente hace que el proceso de la toma concreta de una decisión, como la de subir o no el salario mínimo o el de otorgar independencia de uso de un fármaco o no, a las personas puede tener, sino que más allá de acotarlo a una sola decisión, lo que hace es que tiene un efecto de arrastre de que todo el proceso político democrático va destrampándose un poco más porque se ve la posibilidad de abrir las puertas de la discusión y la decisión fuera de una cúpula o camarilla. Eso es un claro ejemplo. Si bien la tradición suiza viene de una independencia cantonal y una confederación, que es algo que no se tiene aquí, que está probablemente culturalmente algo divorciado de lo mexicano, nosotros podemos pensar que incluso hay países que con una monarquía constitucional como el Reino Unido están decidiendo si Escocia o no
va a independizarse del Reino Unido, que es una decisión con reverberaciones geopolíticas y económicas enormes. Entonces, las democracias relativamente maduras sí se toman en serio estos ejercicios de consulta política democrática y no les da miedo incluso que un país constituyente de su reino pueda cederse por completo, y ahí está la posibilidad, ¿no? Entonces hay que tomarse la democracia en serio, no solamente en gestos y palabras. Sí, porque luego se les llena la boca al decir, ¿no?, que estamos electos democráticamente, representamos a los ciudadanos. Mira qué padre, te vamos a bajar las tarifas de interconexión para que no pagues roaming. Mira qué padre, estamos a 2 cadenas nacionales con los empresarios mismos que luego hacen los otros medios nacionales que le copian y se llevan a los actores de las otras cadenas nacionales, pero vamos a tener más opciones. Mira qué padre, todo bien padre, pero ¿y a mí cuando me preguntaron, verdad? Exacto. ¿Qué quería yo? Y si eso que están votando es lo que yo también quería, por ejemplo, el caso de la energética también. Y a mí me parece que es muy peligroso, es mucho más peligroso la ilusión de la democracia que la no existencia de la democracia. ¿Por qué? Porque tiene unos efectos muy nefastos, en tanto que la gente se desinteresa porque cree que esta fachada ilusión de democracia de cartón que tenemos, inoperante por completo, es lo que es el funcionamiento natural de la democracia, cuando eso es falso, ¿no? Y a mí me parece que sí hay que decirlo de una manera muy tajante. México no vive una democracia ni plena, ni deliberativa, ni representativa, y si bien no tenemos las tendencias dictatoriales del pasado, esto solamente es una fachada para que la gente no se crea las mentiras demagógicas de los políticos. A ver, sometemos la votación, lo someto a consulta. Totalmente. Fachada democrática en México, perfecto. Se aprueba por unanimidad. Como se aprueba por unanimidad, no, esto sí es dictatorial. El corte es dictatorial, ni modo. Ya dijo el floor manager y el productor, tenemos que hacerlo. Miren cómo es la democracia, de repente unas decisiones son autoritarias y otras son consultadas, ¿no? Se lo paso y regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Ángulos, en esta segunda serie de programas en donde estamos abordando el tema de otra democracia es posible. Hemos revisado ya que la consulta popular, con el nombre que sea, plebiscito, referéndum, consulta, lo que sea, pues es mucho más útil y enriquece mucho más a la democracia que lo que tenemos actualmente, que son una serie de políticos que no tienen ni idea de lo que están haciendo, que deciden en una cúpula el sentido del que van a votar y ellos únicamente levantan el dedo y no nos representan, no nos consultan a los que los elegimos en los distritos cada 3 o 6 años, dependiendo del cargo que se trate. Y bueno, pues también ahí habría que, y los decía con ustedes ahorita en la pausa, hacer una crítica al ciudadano, ¿no? Porque en general, así a las masas, no es que esto le dé mucha comezón, y la verdad es que estamos un poquito como entre a gusto, cómodamente y en la inamovilidad en lo que se refiere a esa representación de los políticos, ¿no? Como que no les picamos el ombligo mucho porque no nos están representando. Yo creo que hay un tema también bien interesante que tiene que ver con, hay una falacia perfecta articulada desde la clase política y también desde la ciudadanía, que es: la política es para corruptos, la política no sirve, la política es para las personas inútiles, para los que quieren robar, ¿no? Y entonces... Y ahora para las novias. Ah, bueno, también. Pero el tema es, hemos empezado a comprar este discurso de que la política está tan mal que yo no me voy a meter a eso, que yo no voy a manchar mi reputación, que yo no le voy a trabajar porque las cosas están mal. Y realmente es un contrasentido, o es un silogismo, o es una falacia realmente idiota, porque si nos ponemos a pensar que las cosas están muy mal, pues ¿cómo pensaríamos que se pueden modificar si no es entrando y trabajando en ellas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí, como ciudadanía, por mucho tiempo hemos aceptado que ese espacio es nada más para cierta clase política o para cierta clase, y no hemos empezado a discutir y a deliberar como sociedad cómo empezamos a quitarles un espacio de poder a estas personas o a los partidos políticos. Claramente el sistema de partidos o la partidocracia o nuestros reyes monarcas, los partidos políticos, tienen todas las de ganar en este momento. Las tomas de decisiones, quienes conforman desde temas como el Poder Judicial, pero también a los institutos electorales. O sea, ellos tienen mano para decidir todos los temas en nuestro país. Entonces, sí te deja con una reflexión de cómo llegamos a ese punto,
cómo lo hemos permitido, cómo no nos hemos escandalizado, pero por otro lado es, bueno, ya estamos partiendo de un punto en donde las cosas casi no podrían estar peores. ¿Qué vamos a hacer para que ahora nosotros empecemos a poner los temas en la agenda, a quitarles los pesos a las cúpulas? Y bueno, empiezan a haber algunas herramientas. Existe la consulta popular, lo decía la vez pasada, también vienen las candidaturas independientes que no necesariamente, porque puede pasar, pero no necesariamente le van a responder a una cúpula, sino más bien van a responderle a la ciudadanía. Platicábamos la vez pasada, la organización vecinal, barrial, la organización de la sociedad civil alrededor de temas, las organizaciones estudiantiles. Bueno, hay muchos espacios en donde podemos empezar a cambiar la balanza, que los partidos empiecen a dejar de pesar tanto y que la ciudadanía, que la persona en específico empiece a pesar más. Creo que sí se puede romper. Vemos que se está rompiendo en otras partes del mundo este sistema de partidocracia y bueno, la apuesta es que nos movamos del sillón, que nos empecemos a encontrar con las demás personas y empecemos a articular un plan muy divertido para empezar a quitarles los espacios de poder a estas personas. Porque una respuesta podría ser la serie de organizaciones civiles, ¿no? Pero lo que está pasando también en este momento en México es que están siendo secuestradas por los partidos o están siendo creadas únicamente para levantar la manita y pedir el huesito a la hora que sea el momento de la elección. Y lo digo, por supuesto, por organismos que de repente apoyan al PAN, de repente apoyan al PRI y de repente apoyan a Movimiento Ciudadano, y lo estamos viendo hoy en Jalisco, que lo único que están haciendo es en realidad lucirse para conseguir un hueso en 2015, ¿no? Mira, la experiencia que he tenido yo de trabajar con varios grupos ciudadanos y algunas organizaciones de la sociedad civil, claro que te encuentras casos de organizaciones de la sociedad civil que están creadas justo con fines electorales. Lo lamentable de esto no es que lo hagan, porque no tiene nada de malo. Pero que lo digan. No tiene nada de malo, pero no es deseable al menos estar en algunos casos conviviendo con organizaciones que tienen unos tintes claramente electorales, pero se manejan un doble discurso y que no van a eso. Digo, a nosotros en nuestro momento nos causó bastantes problemas con una o dos organizaciones por ahí, allá a nivel federal con lo que estamos haciendo, y pues no, digo, no se vale ponerte la playera de organización de la sociedad civil y de ciudadano impoluto, cuando justamente lo que estás haciendo es actuar de la misma manera que la clase política tradicional, ¿no? Entonces vas y les criticas una cosa cuando justamente lo que estás haciendo es lo mismo. Digo, esa es la experiencia que, al menos que yo he tenido en su momento. Ahora, ¿cómo estamos en lo que se refiere a organismos civiles? Porque tú tienes unas cifras muy interesantes al respecto en México. Sí, fíjate, acabo de revisar fin de semana. Tampoco somos muy participativos, que digamos. Tenemos, al menos en Indesol, que es este organismo que se encarga de coordinar toda esta parte que tiene que ver con organizaciones de la sociedad civil oficializadas, están registradas 26.618 organizaciones, de las cuales activas están alrededor de 20.014 aproximadamente. Esto quiere decir, bueno, comparando por ejemplo con Argentina, que tiene aproximadamente 114.000 organizaciones y una población bastante menor a la nuestra, pues bueno, estamos totalmente en desventaja en cuanto a la participación, al número de organizaciones de la sociedad civil y la participación de ciudadanos en estas organizaciones. ¿Qué es lo que yo veo? Pues bueno, que lamentablemente muchas veces las organizaciones se han utilizado de esa manera y también es la pérdida de confianza que hemos tenido, pero no son todos los casos. La verdad es que yo conozco muchos casos y la verdad la mayoría que lamentablemente no tienen tanta publicidad como las que hacen las cosas mal, que llevan una serie de trabajos tremendos, unos estudios impresionantes, que si los legisladores o los ejecutivos de diferentes partes del país tomaran esos trabajos y si verdad lo aplicaran en las leyes o en el ejercicio de su chamba, pues tendríamos unos resultados increíbles, ¿no? Organizaciones mucho más preparadas para sacar estos temas que el mismo Congreso de la Unión. Es impresionante. Pero deberían de tener agenda, ¿no? No deberían ser, como en este momento vemos a las organizaciones civiles, por ejemplo, ligadas al PAN, al PRI, a través del papá de Ariel, el gobernador Aristóteles Sandoval, que lo único que le interesa es andar promoviendo al chiquillo, ¿no? O en el caso de Altavoz, en Movimiento Ciudadano, que lo único que les interesa es andar señalando lo que hace mal el PRI para que eso les valga una candidatura en 2015, y en algunos otros casos, pues con estrategias un poco más creativas, como lo que platicamos un poco más
más adelante como la mesa de estrategia del gobierno del establo, que lo único que hace es buscar opositores para decir ¡ese es el enemigo!, ¿no? Exactamente. A mí me valdría tal vez hacer la pena la expresión de que la corrupción y la inacción política son una ecuación binomial. No hay una cosa si no existe la función de la otra cosa. Es decir, que para que haya un contrato social o falta de contrato social incluso, tiene que haber al menos dos partes, ¿no? El abusado o el abusador, el corrupto y el corruptor, aquel que es partícipe de la inacción política mediante mantener el sistema político con los partidos, y aquel que cómodamente piensa que el no actuar tiene costos menores que el actuar, ¿no? Entonces, estableciendo una mirada un poco más crítica, si bien hay trabajos enormemente loables de las organizaciones de la sociedad civil, particularmente en una sociedad que puede ser un poco más activa a veces, bueno, en veces en ciertos temas, sobre todo el tema urbano en Guadalajara, sí hay áreas enormes de oportunidad de mejoramiento de los barrios, de combate a la pobreza, de educación secular, de combate a las adicciones secular. Si hago el énfasis en secular y no evangelizador. Pero es por lo que no le quieren entrar, porque tienen que hacer chamba, digo, al menos es lo que he visto. Claro. Hay mucha gente y muchos políticos que hacen una organización para posar la organización y decir, es que yo tengo una organización, pero nunca los ves haciendo esa clase de chamba. La gente que hace esa clase de chamba en las organizaciones se ha hecho una chamba tremenda y no anda ahí queriendo llamar la atención de los medios, pues para ver si le dan algo a nivel ejecutivo, o si queda bien con el alcalde o con el gobernador. Que el hecho hable antes que la palabra, ¿no? En tanto que este esfuerzo enorme propagandístico, demagógico, de poner en enormes bardas pintadas organizaciones, desde una priista que está ligada a México en Bici, se llama, creo, de cierto señor Casillas, que no se le conoce ningún trabajo respecto a la bicicleta, excepto el tratar de montarse en el tema político mediante una fachada, hasta otras organizaciones que, si bien es muy difusa la línea cuando una organización se vende o no, siempre hay que tratar con cierto escepticismo los apoyos que parecen ser irrestrictos, ¿no? De repente el gobierno es muy magnánimo con ciertas organizaciones para favorecer a unas en detrimento de otras, y lo que tenemos que hacer es la mirada tiene que estar volcada hacia dentro del ciudadano, de por qué no hemos rechazado más enérgicamente este sistema. Claro, y ahí me quiero estacionar porque tenemos que hacer una pausa, Rodrigo, y regresar con un tema que es nodal y que acabas de tocar, el financiamiento de las organizaciones, porque hoy se crean organizaciones solamente para vivir del gobierno, para concursar por las becas y los apoyos de Sedesol, de la delegada Dior, etcétera, y luego tenemos una especie de mamadores del presupuesto que son periféricos, que hacen exactamente como decía Gonzalo, lo mismo que los partidos políticos, única y sencillamente vivir de los recursos públicos. Vamos a la pausa, después de la pausa comentamos este aspecto y también dos notas del día, los diputables del Partido Acción Nacional, ¿verdad? Siempre congruentes, dependiendo de la familia, yéndose de putas, y también los de la mesa de estrategia del gobierno estatal que andan ahí buscando enemigos y haciendo víctimas, que de por sí les encanta hacerse las víctimas. Ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Ángulos platicando de otra democracia posible. Ya hemos dicho que pues, los políticos solitos no se van a dejar, que tiene que haber mayores mecanismos de participación ciudadana permanentes y constantes en donde ellos nos consulten, pero que también les tenemos que picar las costillas, las pompas o todo lo que se pueda para que sí nos tomen en cuenta a través de, por ejemplo, la creación de organismos civiles que no sean pantalla para buscar un cargo público en las próximas elecciones, como en este momento está pasando con una buena cantidad de ellas aquí en Jalisco. Y decíamos que también una cosa que es muy importante es los modelos de financiamiento, ver por ejemplo de qué viven los organismos civiles en Estados Unidos o en Europa, que no están ligados, como en este momento las OSCs en nuestro entorno, a papá gobierno. Porque resulta que incluso esas las paga papá gobierno con presupuestos, con becas, etcétera, etcétera. Claro, pues en primer lugar tendría que haber una estructura fiscal que fuera mucho más benévola, pero que también tuviera mecanismos de transparencia y auditoría, en tanto que no debería de haber ninguna fuente de financiamiento oficial o no oficial o privada que pudiera ser utilizada para cualquier cosa que fuera ajena a la meta y objetivo de esta organización. Y sí debería de haber un mecanismo que eventualmente audite, sobre todo los fondos federales, la utilización de estos fondos
para que no simplemente sea un barril sin fondo. De nuevo, esos son ciudadanos quienes reciben estos fondos federales y también hay que volcarse hacia sí mismos la crítica de las personas que simplemente están esperando una dádiva a cambio de un apoyo tácito o explícito, ¿no? Para no dejarlo otra vez solamente en el sistema político. También hay una parte nuestra que debemos de evaluar de manera crítica, a mí me parece. Porque luego se las vuelve flojitos en las OSCs, ¿no? Yo conozco mucho el modelo de Estados Unidos, particularmente en lo que se refiere a la lucha en contra del VIH, y es desde comunitario, o sea, poner un centro comunitario que está mantenido por la comunidad del barrio gay, por ejemplo, en San Francisco, hasta la necesidad de sí hacer una chamba real que tenga resultados tangibles, reales, que a su vez motiven que más gente le entre con lana. Pasa muy parecido a los partidos políticos. O sea, los partidos políticos ya se acostumbran a vivir del presupuesto. Son muy pocos los miembros de partidos que le ponen dinero al partido. ¿Por qué? Porque viene del gobierno. Y es entonces cuando se pierde ese contacto con la realidad ciudadana, con los ciudadanos. Y pues bueno, ellos hacen lo que quieren porque pues ya les viene el dinero directamente. Y mucho pasa también con las organizaciones de la sociedad civil, con algunas, sí, con otras no. Que están acostumbrados pues porque son amigas, son compadres o parientes de algún político, y pasa en todas partes, lo he visto, que organizaciones que no tienen ningún problema para realizar sus actividades, unos sueldos increíbles, los ves en comidas súper elegantes, y ves otras organizaciones que están haciendo la chamba, con 3 pesos, que están poniéndole su bolsa para sacar los proyectos adelante, y yo creo que esa es la parte realmente interesante. Digo, así como también los partidos políticos, creo yo, y creo que algunos de los que estamos aquí también deberían ser financiados por quienes son miembros de esos partidos políticos, no por el gobierno. Así también, de alguna manera, las organizaciones de la sociedad civil. O sea, ¿dónde está el contacto ya de las organizaciones, bueno, de algunas organizaciones de la sociedad civil con la ciudadanía? Si se supone que estás impulsando un proyecto para mejorar o para lograr una serie de cosas a nivel civil, a nivel ciudadano, pues bueno, también hay que pedirle ayuda al resto de la gente, ¿no? Y hay muchas formas de ayuda, puede ser en dinero o en tiempo o con las dos cosas. Entonces, hay que regresar también a voltear a ver al resto de la gente, de la ciudadanía, y decirles, necesitamos ayuda, esto es lo que está haciendo, necesitamos impulsar y lograr esto. Pero también pasa en las organizaciones que hay una falta de transparencia tremenda. Exacto. Tremenda. Que a su vez no le abona nada a la confianza. Así es, entonces, pero pues bueno, digo, son vicios, pero yo sí creo que sigue habiendo esa alternativa. Sí conozco mucha gente, muchas organizaciones que también hacen un trabajo increíble y como te digo, no andan con ese juego casi telenovelesco de político que comúnmente lo vemos por ahí, y creo que es donde vale la pena esforzarnos, tratar de hacer las cosas de otro modo. Decía Pedro hace rato que pues bueno, las formas en que como la clase política está acostumbrada a hacerlas, ¿por qué mucha gente no le quiere entrar? Yo digo que también nosotros y los que quieren hacer algo, los que estemos un poco hartos ya de la situación como está, pues bueno, podemos hacer las cosas de otro modo, no tenemos que hacerlas de esa manera. Claro, y como diría el logo de Nike, ¿no? Just do it, hay que hacerlo, solamente hazlo. Y precisamente creo que son dos temas muy ligados, financiamiento con autonomía y con capacidad de acción. Y creo que también para ir concluyendo sobre ese tema, es deseable que las organizaciones de la sociedad civil no sean pantallas de otras causas, pero también es deseable que las organizaciones de la sociedad civil se enfrenten, tomen hablen e incluso tomen acciones alrededor del tema de la acción de gobierno. Es decir, es deseable ver a organizaciones de la sociedad civil como ha pasado o como pasó en el caso de Podemos en España, como pasó en el caso del Partido de la Red en Argentina, como pasó en las candidaturas como la de Antanas Mockus o como la de Fajardo en Colombia, apoyando e impulsando candidaturas, apoyando e impulsando agendas, apoyando e impulsando legislación, haciendo lobbying, no dejando que nos metan tantos goles seguidos. Y creo yo que eso es muy importante, que como organizaciones de la sociedad civil no empecemos a pensar que están divorciadas o que estamos divorciadas de la acción de gobierno, de la acción empresarial, de la acción educativa. O sea, estamos como organizaciones necesariamente vamos a estar vinculadas y vamos a estar trabajando en todos estos temas, y de nuevo, es muy deseable que más personas se estén sumando a, de nuevo, toma de decisiones de gobierno, la forma en que se está legislando o la manera en la que no se está tomando en cuenta a la participación ciudadana. Creo que eso es algo que
creo es un paso incluso hasta natural de las organizaciones, e insisto, no para que sean el nuevo espacio de los políticos, sino para que sean el espacio de la ciudadanía extendido, desdoblado en el gobierno. Y sí de la política, porque hay que decir que también desde ahí se hace política, claro, aunque no con la acepción horrible que en este momento vivimos en México. Totalmente. Y hablando del lobbying y hablando de divorcios, le cambiamos la B grande por la B chica y hablemos del amor que andaban haciendo por ahí después de una plenaria del Partido Acción Nacional, que seguramente a más de alguno le podría costar un divorcio, ¿verdad? O por lo menos algún coraje en la casa, con un video que da a conocer el día de hoy Reporte Índigo, en donde en una plenaria de legisladores federales en Vallarta se ve cómo hay una fiesta en la que se llega, pues digamos a un nivel de calor por parte de los diputados que defienden la familia con gente que no es de su familia, con mujeres que no son de su familia, y más allá de una condena moral, el asunto es por la incongruencia, ¿verdad? El doble discurso, es lo mismo, es lo que ha venido destruyendo y degradando al PAN desgraciadamente, el doble discurso. Enarbola la bandera, como dices, de la familia, es que estaban extendiendo la familia. Sí, pero hacen justamente lo contrario. Yo no sé cómo va a llegar el PAN al 2015, Yo creo que para mí no es alternativo un partido con doble discurso. Y en Jalisco, además. Lo peor de todo es que esto es muy común en los partidos políticos. Digo, este es un video que alguien echó por ahí, lo soltó, pero pasa en todos. Sí, claro. Pasa en todos los partidos políticos. Más allá de que pase en todos los partidos políticos, me parece que ciertos partidos de tendencias conservadoras en todo el mundo son mucho más susceptibles de tener escándalos de tinte moral, sexual, de orientación sexual, de racismo, que otros partidos. Claro. Si bien hay escándalos, desde los videoescándalos de la izquierda hasta cualquier cantidad de corruptelas que el PRI pudo haber realizado, el PAN y los partidos conservadores son especialmente susceptibles a esto, y me parece que es especialmente de preocuparse, al menos para ellos. A mí no me preocupa tanto que les vaya tan mal, pero al menos para ellos el tratar de salvar la cara, ¿me entiendes? El problema del doble discurso es que ni siquiera hay esa especie de malicia y cautela política para mentir hábil y con destreza. Y eso, cuando se pierde ese mínimo cuidado de ya ni siquiera tener un poco de cuidado para mentir y ser corrupto, entonces es porque estas personas realmente ya perdieron cualquier contacto con la realidad. Que ahí sí hay que decir que el PRI es experto, ¿no? O sea, ¿a quién le llamaría la atención? O sea, que un video en donde hay un priista en un table. Pues no, en realidad. Y la novedad, exactamente, ¿no? Sí, es exactamente este problema tan lacerante de cuando existe la moralina, porque vale la pena mencionar desde un punto de vista bien objetivo que sí debería de haber una opción política que defienda las convicciones de las personas que se sientan identificadas con puntos de vista conservadores. No es una casa de brujas en contra del conservadurismo, ni del catolicismo, ni del cristianismo, ni de la familia tradicional. Que por cierto es la misma crítica que se le puede hacer en el sentido del discurso de Alfaro, ¿no? Que se dice de verdadera izquierda, pero es incapaz de enarbolar causas de izquierda. Es de derecha, o sea, hay que decirlo también con todas sus letras. O sea, no nos equivoquemos. Y no está mal, o sea, tampoco está mal. Como es, congruencia. Y yo voy con Rodrigo también en el sentido de, a mí me parece que el juicio moral lo pueden ejercer ciertas personas. Yo no lo genero hacia ese lado, sino a mí me preocupa que si, por ejemplo, están interesados los diputados del PAN a nivel federal, están interesados en ir a table dance, a tener contacto con escorts, que no estén legislando ese tema. O sea, a mí me preocupa porque si ellos son clientes, si ellos son asiduos comensales de estos espacios, pues yo creo que lo menos que podrías hacer es, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo utilizo la bicicleta para moverme, evidentemente va a ser un tema que me va a mover y va a ser un tema por el que voy a buscar que se modifiquen las legislaciones. O sea, a ver, te me estás poniendo de vanguardia. Más bien tú dices que como si van aquí, en lugar de promover la Comisión de la Familia, promuevan la legalización de la prostitución, por ejemplo. Yo creo que deben de ser congruentes con sus hábitos, con sus intereses y con la gente que los está eligiendo. Entonces, yo creo que, de nuevo, si la prostitución en México tiene unos tildes terriblemente malos hacia, por ejemplo, la trata de personas, y no los veo tan activos, insisto, como en otros temas que a lo mejor no les interesan tanto o que aparentemente no están tocando tan cotidianamente, ¿no? Claro. Para terminar rápidamente, la mesa de estrategia, háganme el favor con el nombrecito, del gobierno estatal, donde se están reuniendo una bola de confabuladores, a ver cualquier cantidad, no, más bien de al revés, de paranoicos, a ver confabulaciones en su contra, ¿no?
y entre ellos buscar la estrategia para frenar a medios críticos, a partidos políticos de competencia, etcétera, etcétera. Rápidamente, ¿cuál sería su comentario? Sí, yo creo que está lleno de confabuladores, somos como 100 millones más o menos, de confabuladores que andamos por ahí que creemos que el gobierno está haciendo las cosas bastante mal, y no me refiero de un partido, sino en general. Estas formas ya dieron y ya no las queremos volver a ver, queremos otras, y no sé qué tenga de malo eso, ¿no? Exacto, a mí me parece que más allá de que los partidos políticos tengan un peso desproporcionado en las decisiones de gobierno, aquí se hace evidente que hay un sistema dentro del sistema en el cual hay una abstracción de la lógica electoral a una lógica de guerra de guerrillas electoral, en donde se escriben reglas propias, y realmente si pensamos que en el ejercicio de gobierno, en un discurso, la persona que da el discurso presentando vamos a dar patrullas nuevas, está separado de los ciudadanos, estas personas que están metidos en estos cuartos de guerra eminentemente electorales y electoreros están separados de los que están separados de la realidad, y de eso no puede salir ninguna abstracción buena. Filosófico-política es mejor. Sí, a mí lo que me pareció un poco triste es pues un poco que el gobernador sí los esté escuchando, que sí le esté haciendo caso a esa bola de idiotas que lo que hacen es calentarle la cabeza para ver moros con tranchete y alejarlo mucho más de la ciudadanía con sus camionetones, con sus guaruras, etcétera, etcétera. No, y eso es a lo que voy. Un consejo interesante para el gobernador o para todo su equipo sería que también tuvieran un war room para ver cómo se acercan más a las personas, y no pensar de dónde van a venir todos los golpes, sino pensar cuáles son las estrategias que nos están convocando el día de hoy a la ciudadanía. Ese va gratis, ya después veremos si cobramos por otros consejos. Por todo cobran, esa es la cosa. Exacto, ¿no? Cada tipo que está ahí tiene un sueldazo que dice, bueno, sueldazo por esa clase de ideas. Y además es tan estratégico su pinche cuartito que se les filtran las cosas. Y todo el mundo nos enteramos. Son expertos en dar traspiés. Hasta aquí la información. Vamos a, hasta aquí el programa. Vamos a invitarlos a que el próximo miércoles, a propósito de los temas que hemos tocado el día de hoy, vean la entrevista que le hicimos a Tito Vasconcelos, cabaretero de la Ciudad de México, quien habla acerca de la doble moral, que habla acerca de política también y otras formas de participación, y cómo desde la ciudadanía, o en su caso desde el cabaret y desde el teatro, se pueden denunciar las malas prácticas políticas. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Pedro. Y muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Y hasta la próxima. Quédense en Canal 44, aquí en Guadalajara, el 34.2 en los